Delante de ustedes tenemos a Samuel Pérez. Él es el fundador de SamFam.pe, es una página linda, en Facebook ustedes pueden encontrar como SamFam. Es un joven que para mí es un reto profesional, tan joven y ya es un magíster en ciencias de la salud con un bagaje impresionante por el contacto que tiene con las personas, por las comunidades de base con las que trata. Y a él le quiero agradecer públicamente, como ya lo hice en interno, por estar con nosotros aquí en Creando para aportar a la salud de la población. Paz y bien para el mundo. Muchas gracias con todos los que nos siguen. Ahora quiero mandarles saludos a Alemania, que hoy día se sumó a nuestra lista de países que también nos siguen. Entonces, saludos a Alemania, a Japón, que son nuestros jóvenes países para Creando por el poco tiempo que recién nos están siguiendo, pero bienvenidos, bienvenidos. Empiecen a compartir este precioso video que hoy tenemos para sacarle jugo. Un tema actual, 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 como el pan de la mañana, calientito. Un tema que nos está afectando porque lo vemos en las noticias. Entonces, vamos a ver, la gente dirá, ¿qué será el síndrome de la cabaña? ¿No? Ese es un título nuevo para la población, no lo conoce. Sin embargo, si yo les digo que han estado encerraditos mucho tiempo en casa y que las conductas van cambiando, sí, tiene razón, tiene razón. Bueno, tiene que ver algo con eso. Vamos a conversar con Sam. A él le vamos a sacar todas las preguntas que tengamos porque esto es algo transitorio. Ya no confundamos con otro tipo de trastornos. Entonces, Sam nos va a conversar hoy. Yo quiero mandar saludos no solamente a Alemania y a Japón, también quiero mandarle saludos a México, que nos sigue de una manera impresionante, DF, Jalisco, Dulanto, ¿quién más nos mandó en la mañana saludos? Que no recuerdo bien, que nos mandaban saludos desde México. También mandamos saludos a Estados Unidos, que también nos sigue todos los días. Estados Unidos está ahí, Florida está, California está. Nos están siguiendo y nosotros no podemos hacer otra cosa más que agradecer. En Perú tenemos Arequipa, Tacna, Moquegua, Junín, ya porque ya no solamente es Huancayo, ahora ya vamos con Jauja, ya estamos creciendo, ¿no? Vamos por ahí también con Cusco, que ya se suma a nuestra lista de amigos. Eh, tenemos Piura, Chiclayo, Tumbes, El Alto me aparece con mucha población mirándonos. Gracias, gracias a todos los que nos siguen. Así que vamos a comenzar con Samuel. Samuel, vamos a mandar saluditos, a ver quiénes nos llegan con los primeros saludos. Todavía vemos que la gente se va sumando, así que hay que darle un tiempito para que la gente se sume. Hay que darle un tiempito. En la mañana también tuvimos visita de unos hermanos franciscanos a los que queremos muchísimo y los que nos están apoyando con sus oraciones para que esto siga creciendo y podamos llegar a todas partes, ¿no? Nos cuesta bastante llegar y queremos no solamente llegar con charlas, sino también llegar a los corazones de cada uno, llegar a las familias, para que estas familias puedan vivir con mejor calidad de vida emocional, mental. Mira, acá nos están diciendo que, uy, mira qué bonito, hoy día nos están viendo de Perú, de Estados Unidos, de España, de México, de Italia, de Colombia, en Bogotá, Chile, Bolivia, Suecia y Japón nos están mirando. Así que en las ciudades en Perú tenemos Lima, Huacho, Arequipa, Huánuco, Callao, Piura, El Alto, Trujillo, Sullana, Huancayo, Jauja y seguimos creciendo. Así que hola Tiquito, buenos días, buenas tardes, perdón. Vamos a, vamos a comenzar. Samuel, tenemos ya dos amigos en este momento conectados. Vamos a esperar un minutito más para que se empiecen a pasar las,
hola Héctor, qué gusto verte, unido a Creando. Uy, Héctor es un amigo también casi de tu edad, Samuel, al que quiero Mucho gusto. mucho, mucho, mucho. Y es Mucho un gusto. joven al que quiero muchísimo, como un hijo casi. Esther es Tiquito, a la que también nos sigue de manera asidua, ella es nuestra fans, y dentro de poco va a ser fan destacada de esta página, porque ella está ahí siempre. Saludos, Héctor, saludos a tus niños. Y ahora tenemos este tema que nos va a apoyar muchísimo. Hoy es entonces, ¿qué es el síndrome de la cabaña y cómo mejorar este síndrome? Partimos de que síndrome es un conjunto de síntomas, ojo que no es una enfermedad, no es que estamos loquitos, es un conjunto de síntomas que se van a presentar de manera transitoria, es un proceso de adaptación. Entonces, vamos a dejarlo a Samuel, que él es el especialista en este tema, y lo dejamos. Y mientras tanto, vayan compartiendo este video para que más personas se vayan sumando y puedan hacer al final las preguntas. Les recomiendo que vayan escribiendo sus preguntas a lo largo de la conferencia, cosa que nosotros podemos ubicar las preguntas y las vamos poniendo en pantalla. Si en ese momento el ponente puede contestar la pregunta porque se presta a seguir explicando el tema, lo contestará. De lo contrario, pues Samuel tendrá bien contestarlo al finalizar la ponencia. Muy bien, entonces comenzamos, Sam, para no perder más tiempo y que tengas tu tiempo fuera. Listo, te dejamos, preséntate, Sam. Listo. Mucho gusto, Rosa, por la oportunidad y a todos los que están viendo en este momento y a los que lo verán después, ¿no? Básicamente, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes un tema muy interesante, como lo ha mencionado Rosa, que es el síndrome de la cabaña. Como acá lo podemos ver, si pueden aparecer mi pantallita, pues, ¿no? Básicamente voy a hablar qué es y cómo mejorar ante el síndrome de la cabaña, que va muy asociado al miedo a salir fuera de casa. Mi nombre es Samuel, he hecho una maestría en Ciencias de la Salud y espero que pueda ser esto de interés y de utilidad para ustedes. Primero que nada, es muy importante remarcar que este síndrome no es un trastorno psicológico o una patología, como bien lo mencionó Rosa, ya que básicamente consiste en un problema de adaptación a una nueva percepción del mundo asociado por salir. ¿Y por qué se da esto en este caso, ¿no? De pandemia que hemos estado viviendo? Se da básicamente porque hemos estado mucho tiempo en casa. Hemos estado meses en casa, prácticamente 2, 3, algunos inclusive 4 meses aislados, obviamente como una manera para prevenir el contagio del virus. Pero a medida que los casos vayan bajando poco a poco, sería un poco más aceptable para nosotros poder ir saliendo a casa, aparte que también tenemos muchas necesidades algunos de nosotros. Esto no quiere decir que todos tengamos que salir ya. Obviamente depende de cada persona. Si algunas personas tienen la dicha o la suerte de poder trabajar desde casa o evitar salir al mínimo por prevención, está bien que lo hagan. Pero más que nada lo que consiste es, en esta ocasión, dar pautas para que si tienes que hacerlo y vas a hacerlo, no te cueste mucho hacerlo. A ver, algunas consecuencias psicológicas de este síndrome. Generalmente puede traer un estrés postraumático, ansiedad y depresión si no se controla bien a tiempo. También tenemos algunos síntomas físicos, por ejemplo, el insomnio, cansancio, irritabilidad y también dificultad para concentrarse. Y como les comenté en un inicio, ¿no? El cerebro no lleva bien un cambio de rutina. A muchos les costó aceptar el confinamiento inicial y nuevamente les va a costar volver a salir afuera, volver a la anterior normalidad. Volverá a costar realizar un nuevo cambio para volver a la normalidad y readaptarse al mundo exterior. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas
ya habría interiorizado la casa como el único lugar donde pueden estar seguros. Al estar tanto tiempo aislados, nos hemos sentido protegidos en casa. Y esto ha sido verdad, ha sido efectivo y ha sido necesario. Muy bien. Pero como les comenté hace un ratito, si tenemos que salir por necesidad o por diversas responsabilidades, deberes, diversos motivos, tenemos que poco a poco ir perdiendo ese miedo y ir bajando esa ansiedad y esa preocupación que nos genera el salir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Me gustaría compartir con ustedes 6 recomendaciones básicas a tener en cuenta. Primero, tenemos que reconocer que es normal tener miedo. ¿Y por qué esto es importante? Porque tienes que aceptar que hay cierta incomodidad que sientes al salir. Ya que si no eres consciente, puede ser que inclusive lo consideres como algo automático o algo que no puedes controlar. Y ese no debería ser el caso. Lo ideal sería que te des cuenta de que te está haciendo una dificultad, pero que sí se puede mejorar, sí puedes superarlo, sí puedes hacer algo al respecto para cambiar esa sensación que puedes tener asociada al temor de salir fuera de casa, ¿no? Por haber estado tanto tiempo aislado. Entonces, una vez que reconozcas algo, eres recién capaz de poder hacer algo al respecto para mejorarlo. Porque si no reconoces que hay un problema, si no reconoces que en este caso haya miedo, ¿cómo vas a poder siquiera pensar hacer algo al respecto? Si lo niegas o si estás automáticamente en un modo de piloto automático, no puedes comprender o siquiera aceptar eso. Entonces siempre en cualquier concepto psicológico lo ideal es poder aceptar y saber lo que uno siente, comprender lo que uno siente, para que después de que yo lo comprenda, pueda hacer algo al respecto para mejorar. ¿Qué cosas más podemos hacer para mejorar ante ese síndrome? Obviamente tenemos que tomar todas las medidas de prevención. Esto incluye, como hemos visto en las noticias, distanciamiento social. Lo que nos recomiendan generalmente es 1 metro de 1,5 metros. De ser posible, yo recomendaría 2 metros de distancia. Y también uso de mascarilla. Obviamente la que tengamos a disposición, ¿no? No podemos de repente todos tener esas mascarillas tan especiales N95, ¿no? Que usan los doctores. Tampoco tenemos que tenerlas ni usarlas. Suficiente con que tengamos unas mascarillas simples o las que tengamos a disponibilidad. No tenemos por qué forzarnos a buscar algo extraordinario en este contexto de post-pandemia, pues, ¿no? Es lo que tengas a disponibilidad y mantener el distanciamiento social de 2 metros. También muy importante el lavado de manos continuo, porque para evitar cualquier contagio. Entonces, básicamente es aplicar las medidas de prevención básicas que ya conocemos todos, y si no las conocemos hay que reiterarlas, hay que retomarlas si no las estamos aplicando, para que al salir no nos sentamos tan expuestos o tan vulnerables. Si bien es cierto, el contagio se transmite de persona a persona, si tomamos la medida de prevención, esto va a ser mínimo. Entonces, al estar protegidos de la mejor manera que uno puede, de la mejor manera posible, ese contagio va a ser mínimo y tenemos que comprender que va a ser así. ¿Qué más podemos hacer para mejorar? Salir de forma gradual, poco a poco. Como pueden saber muchos, esta es una de las... va asociada principalmente a la exposición gradual. Esta es una técnica psicológica muy conocida para superar cualquier miedo. Consiste en que tú, una vez que reconozcas el miedo, tú sabes qué cosa temes y generalmente a veces uno cuando siente temor, lo que hace es evade el miedo. Entonces, el temor, la ansiedad va muy asociado a la evasión.
Yo huyo de ese miedo, yo no quiero enfrentarme a ese miedo. Entonces, si uno está en casa 3 meses y uno ya, bueno, hemos reconocido que tenemos miedo, y si yo no intento siquiera exponerme gradualmente hacia ese miedo, en este caso salir fuera, va a ser muy difícil de que mejore mis síntomas, de que mejore mi irritabilidad, mis sensaciones de temor, de salir fuera, si nunca yo experimento por mi propia cuenta que ese miedo yo lo estoy magnificando. Entonces, la mejor manera es que lo intentes poco a poco, que salgas fuera poco a poco, no te fuerces. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo aplicar esto? Lo puedo aplicar de la siguiente manera. Si yo sé que al salir fuera de casa tengo mucho miedo, me da escalofríos, me da calambres, entonces primero yo haría lo siguiente. Trato de salir a la puerta. Uno es como que demos paso a paso. Imaginemos una escalerita. Vamos avanzando pasito a pasito. En este caso, mi primer pasito ha sido dar lo mejor de mí, mi mejor esfuerzo para salir siquiera a la puerta. Ya, no voy a salir afuera, no voy a ir a un mercado, no voy a ir a un lugar muy aglomerado, porque tengo demasiado temor. Me da mucho miedo, no puedo. Me he acostumbrado a estar en casa seguro. Muy bien, yo te recomendaría que hagas un intento siquiera por salir a la puerta de tu casa. Y tú me podrías decir, bueno, de repente la puerta sí podré intentarlo, está acá nomás, está cerquita, puedo intentarlo. Inténtalo 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que tú creas necesarias hasta que te acostumbres un poquito a eso. Una vez que domines esa primera escalerita, por así decirlo, ¿por qué no te avientas a tomar el siguiente paso? Tampoco te digo que vayas de frente a un sitio aglomerado. El siguiente paso podría ser algo tan simple como salir a una cuadra de tu casa, a la esquina. Date una vuelta entre la misma cuadra, poco a poco. Entonces, la idea es esa. La idea es que poco a poco tú te vayas exponiendo voluntariamente a ese miedo que sientes, en este caso asociado al salir fuera, para que te sientas que puedes superar este problema. Entonces, al exponerte gradualmente a ese miedo, suceden dos cosas psicológicas interesantes. La primera es que tú te das cuenta que ese miedo no era tan grave como imaginaste en un inicio. Es como decir, del 1 al 10, tú temes eso en una escala de 9 a 10, por así decirlo. Sientes mucho miedo, digamos, salir fuera a comprar o hacer cualquier otra cosa, otra actividad. Entonces, al inicio tú lo asocias como un miedo de un nivel 8, 9, 10. Pero, digamos, trayéndolo a un punto de vista medio, un punto de vista razonable, comprensivo, ese miedo en sí debería ser un miedo 3, 4 o 5 inclusive, diría yo. Entonces, a medida que tú te expongas gradualmente, ese miedo, ese nivel de miedo que tú asocias va a ir disminuyendo. Ese es un concepto interesante psicológico. Eso lo desarrolló el psicólogo Albert Bandura, psicólogo canadiense, muy interesante. Y también, aparte de reconocer eso, también tenemos otro concepto interesante, que consiste en que no solamente el miedo baja en su intensidad, sino que tú también refuerzas tu capacidad de respuesta. Entonces, al exponerte gradualmente a ese miedo, tú vas percibiendo que sí puedes hacerle frente a ese miedo. Entonces, vas reconociendo que vas avanzando, que vas progresando, y eso es muy importante. Es muy importante no sobreestimar los problemas y no subestimar tu capacidad de respuesta. Entonces, lo que hace la exposición gradual es que baja un poquito los problemas y sobrepone tu capacidad de respuesta. Esto lo puedes aplicar en cualquier cosa que tengas miedo. Generalmente es una de las técnicas más efectivas para superar la ansiedad, porque la ansiedad generalmente va asociada a preocupaciones que tenemos sobre diversas cosas, ¿no? Y cuando tenemos una preocupación, generalmente evadimos, huimos, no la enfrentamos. Y al huir, evadir,
nos quedamos en un ciclo vicioso de nunca poder mejorar, porque ese miedo se mantiene en un nivel 8, 9, 10 en nuestra mente y porque nuestra capacidad de respuesta se mantiene en un nivel mínimo. Entonces, siempre recomiendo a cualquier persona que me diga que tenga miedo a algo, no tienes que exponerte al miedo total de frente, ¿no? Trata de hacerlo de manera estratégica. ¿Y cómo lo hacemos en esta ocasión? Exponte gradualmente. Tú ve evaluando qué pequeños pasos puedes ir dando para llegar a tu objetivo final, que en este caso, por ejemplo, sería salir satisfactoriamente fuera de la casa. ¿Mm? Siguiente, visualízate saliendo exitosamente. Ahora, algunas personas pueden decir, pero inclusive salir a la puerta me cuesta mucho. Salir fuera de casa, uy, terrible, no puedo, no, es muy difícil, muy complicado, siento que no soy capaz de hacer. Entonces, un ejercicio psicológico, es algo mental prácticamente, es el visualizarte que tú sí puedas salir exitosamente. Entonces, lo que esto hace es refuerza la noción de que sí puedas hacerlo. Si te cuesta mucho si quieres ir a la puerta, mírala de lejos e imagínate que tú sí puedes hacerlo. No te cuesta mucho, es solamente un ejercicio mental el imaginar, pensar, creer o por último inclusive escribirlo. Escríbelo. Escribir es muy importante para trasladar todos tus pensamientos. Entonces, escribe, yo sí puedo salir. Imagínate, yo sí estoy saliendo por esa puerta. Entonces, al reforzar esta noción mental, te estás dando un poquito más de empuje interno para creer que sí puedes y tomar el primer paso. Porque también otra cosa muy importante tener en cuenta es que antes de los comportamientos están los pensamientos. Entonces, uno se comporta en base a lo que piensa. Si yo pienso que yo no puedo, muy difícilmente voy a siquiera intentar el chance de ir a la puerta de mi casa. O si yo me siento con mucho temor, tampoco voy a querer hacerlo, ¿no? Entonces, va asociado, es una triada asociada. Los pensamientos, las sensaciones físicas o psicológicas, en este caso las considero como emociones, y el comportamiento. Entonces, si yo quiero un comportamiento exitoso, tengo que tener una forma de pensar un poco exitosa, ¿verdad? Entonces, por eso, si te cuesta mucho hacer la exposición gradual, salir poco a poco fuera, te recomendaría que siquiera lo pienses, o al menos replantees ciertos pensamientos que te pueden estar limitando, ¿no? Si tú me dices, pero yo pienso que si yo salgo me voy a contagiar, pero yo te digo, pero si tienes que hacerlo y estás tomando toda la medida de prevención y estás consciente que estás tomando la medida de prevención, porque una cosa es, bueno, yo creo que salgo y voy a estar bien, no me va a pasar nada, pero no me cuido, tampoco es así, ¿no? O sea, tienes que salir de manera responsable y consciente tomando toda medida de prevención. Pero también tampoco puedes pensar que por salir ya es un hecho que te dé COVID. No, no es necesariamente eso. Entonces, por eso es muy importante replantear ciertos pensamientos negativos que pudiéramos tener para evitar estar con mayor temor o frustración al hacerlo, ¿no? También muy importante este consejo, esta sugerencia, evitar pensar que lo peor es un hecho. Entonces, generalmente, las personas con este síndrome, como han estado muy protegidos en su casa, al salir sienten mucho miedo por lo que podría pasar. ¿Qué podría pasar si yo salgo? Como les comenté hace un ratito. Entonces, lo que podría pasar es que me contagie. Y si me contagio, de repente contagio a mi familia. Y si contagio a mi familia, de repente todos nos morimos. Entonces, ese pensamiento catastrófico es algo, obviamente, que nos limita mucho, nos paraliza, no nos deja sobresalir, mejorar, avanzar, actuar. Entonces, también tenemos que replantear ese pensamiento catastrófico. ¿Y cómo podemos hacerlo? Tenemos que ser más comprensivos y evitar pensar que lo peor es un hecho. Porque las personas van a decir,
no, si yo salgo ya es definitivo que me voy a morir. Si yo salgo es definitivo que toda mi familia se va a morir por el COVID. Y el chance, digamos, un poco, hablando de manera realista, objetiva, si tú tomas toda la medida de prevención, es mínimo. Es mínimo. Si tú eres responsable, tú sabes que sales con mascarilla, tú sabes que estás tomando tu distanciamiento social, tú sabes que haces lavado de manos constante, que estás tomando toda la medida de prevención, el chance de contagio va a ser mucho menor. Y es más, en estadísticas, al menos en Perú lo estamos viendo, el ratio de contagio está bajando en Perú y también en los países latinoamericanos un poquito. Entonces, no significa, de nuevo, como les comenté en un inicio, no significa que ya salgan por salir a diestra y siniestra, sino si tienen la necesidad, la urgencia, el requerimiento de salir por diversos motivos urgentes, personales, laborales, háganlo de la mejor manera posible. No se frustren, también sean comprensivos con ustedes mismos. Es normal que muchos estemos en este síndrome. ¿Por qué? Porque hemos estado mucho tiempo en casa. Entonces, al estar mucho tiempo en casa, nuestro cerebro se ha acostumbrado a esta tranquilidad, digamos por así decirlo, a esta seguridad del hogar. Pero no podemos permanecer en este síndrome por mucho tiempo. Tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo para poder avanzar poco a poco y sobresalir. Entonces, por eso es muy importante que evitemos pensar que lo peor es un hecho, que evitemos catastrofizar las cosas. Siempre hay que tener una mirada un poco más positiva de la vida. En la vida hay cosas buenas y hay cosas malas. No hay solamente que ver lo malo, hay que ver lo bueno. Y en este caso, les repito, si tú eres consciente que sales tomando todas las medidas de prevención, si eres consciente que sales por necesidades, por urgencias, por responsabilidades, más no por otras cosas sin mayor valor, puedes hacerlo, y te lo digo, si intentas poco a poco ir practicando la exposición gradual para salir fuera del hogar, pero también cambiando un poco tus pensamientos, evitando catastrofizar o pensar que lo peor es un hecho. Porque muy posiblemente lo peor que tú piensas que puede pasar, no va a pasar. Y si no me crees, puedes hacer lo siguiente. Antes que salgas, escribe en una hojita lo que tú consideres que es lo peor que pueda pasar. Escríbelo. Intenta salir, intenta ir a la puerta o salir una cuadra, con toda la medida de prevención, vuelve a tu casa y repasa. ¿Pasó eso que tú escribiste? Lo más probable que yo creo y te digo es que no suceda eso. Entonces, así de esta manera tú puedes verificar que tu pensamiento de preocupación, de angustia que tú tenías no era algo netamente 100% real. Entonces, es muy importante ir un poco cambiando esos pensamientos muy rígidos, extremistas, ¿no?, que podríamos tener, ¿no?, y ser un poco más flexibles. Otra recomendación que yo les daría es que recordemos que toda crisis es temporal. Si bien es cierto, este virus ha sido algo extraordinario, ha sido una pandemia mundial en todos los países, prácticamente en todos los países ha estado presente y ha habido muchos fallecimientos, lamentablemente, muchas personas contagiadas, y va a seguir lamentablemente habiendo personas contagiadas, va a seguir habiendo fallecimientos. Al menos las estadísticas nos muestran una tendencia a la baja, lenta, pero está yendo hacia la baja, poco a poco. Entonces, la crisis de lo que estaba parece estar bajando, y eso es bueno, ¿no? Pero también es bueno que recordemos que esta crisis no va a ser eterna, no va a ser para siempre. Y también recordemos que esta no es nuestra primera crisis. Yo creo que todos tenemos momentos de crisis, de preocupación, de angustia. Tenemos de repente inclusive pérdidas a veces, lamentablemente. Y tenemos que darnos cuenta de que estas crisis no son eternas, son pasajeras. El problema radica en que asumimos el dolor de repente por mucho tiempo, asumimos la ansiedad, la preocupación, los efectos negativos de las crisis por más tiempo de lo que deberíamos.
Ese es el problema principal y tenemos que poner lo mejor de nuestra parte para poder mejorar, ¿no? Entonces, siempre es bueno también recordar que al no ser esta nuestra primera crisis, ya hemos experimentado crisis anteriores, crisis pasadas. Y de esas crisis siempre se puede sacar un aprendizaje nuevo, rescatable, válido, que nos puede ayudar para una crisis posterior o para nuestro crecimiento personal inclusive. Entonces recuerda que esta no es tu primera crisis, que tú has tenido múltiples crisis anteriores, pasadas, y que has podido sobresalir de ellas. Tú sí has tenido la capacidad suficiente para poder sobresalir. Y en esta ocasión, yo creo que también podrías hacerlo si te atreves a enfrentarte a ese temor que puedas sentir de manera gradual, si te atreves un poco a tratar de replantear ciertos pensamientos negativos y a tomar de toda crisis, tomar un aprendizaje nuevo, ¿no? Y si tomas todas las medidas de prevención, es muy poco probable que algo malo te fuera a pasar. Y como te digo, puedes reiterarlo prácticamente volviendo a casa y dándote cuenta que no ha pasado, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Estoy atento a sus comentarios, chicos. A Básicamente, ver, acá me estaba viniendo un comentario por WhatsApp, porque como sabes, hay personas que nos siguen y nos escriben por WhatsApp, nos están mirando, pero nos escriben por WhatsApp. Y es una persona que vive en una zona de Lima, que es un condominio cerrado, casi a las afueras de Lima, en Chaclacayo, para los que no conocen, porque estamos hablando de las personas fuera del país. Y obviamente es un condominio que recibe abastecimiento desde fuera, ¿no? Esta es una persona que brinda el servicio para salir del condominio hacia Lima. Y de alguna manera él dice, sí, efectivamente, salgo de mi casa a cada rato porque es su trabajo, es su modo de vida, él tiene que salir. Es una persona ya mayor, y me fui hasta Ciudad del Pescador, dice, o sea, bastante lejos de Chaclacayo, al otro lado de la ciudad, y arregla su carro en Lima, ¿no? Con las preocupaciones, pone todas las precauciones necesarias, trata de tomar bebidas calientes, ¿no? Y él dice, bueno, efectivamente, estoy bien, mi familia está bien, pero sí a veces tenemos un poco como que de fiebre o gripe, pero es por la gripe, por el frío, por el cambio de temperatura que estamos teniendo aquí, ¿no? Y que a veces lo que dice es que tengan cuidado de que tomen sus medidas para que no haya complicaciones y no pueda ser grave, ¿no? El señor nos está haciendo un comentario de cómo a él está tocando vivir esta pandemia, este proceso. Obviamente él no presenta el síndrome porque no tiene miedo, muy bien. pero hay que tener en cuenta también que hay personas que dicen yo no tengo miedo, eh, lo verbalizan, pero están pasando por un proceso interno de miedo y se vuelven más ácidos en sus reacciones, se vuelven más intolerantes, ¿no? Reactivos. Y dices, ¿qué le pasa? Si él no es irritable, él normalmente no es irritable. Bueno, es que tiene miedo, pero no te lo dice, ¿no? No te lo dice. Ojo, Efectivamente, por eso en la primera recomendación pongo, tienes que aceptar que tienes miedo, así es. porque si no identificas tu problema o no lo quieres aceptar, muy difícil que puedas hacer algo al respecto. Eso va igual de la mano de la ansiedad, como lo dije. Uno evade el miedo y no lo acepta a veces. Entonces, si yo evado el miedo y no lo acepto, nunca puedo hacer el esfuerzo siquiera de poner de mi parte para mejorar. Entonces, es muy importante lo que tú has mencionado también nuestro oyente también muy importante también el que comparta, bueno, nos reitere usar la medida de prevención, ¿no? Porque eso nos va a proteger del contagio, pues, ¿no? Así es. Y a veces, Sam, una de las cosas que yo siempre les pido a las personas que están pasando por este proceso es que escriban, se reúnan en familia, porque a veces, claro, en una casa hay diferentes generaciones.
Y la juventud media, un adulto medio, tiene que salir a trabajar porque ahora ya se activaron algunas empresas. Entonces tiene que salir, su actividad económica tiene que volver a fluir. Y eso implica que salgan. Los policías tienen que seguir saliendo, los médicos tienen que seguir saliendo. Las familias, las personas mayores que quedan en casa, evidentemente están confinados, totalmente prohibidos de salir. Ellos sienten mucho más miedo, mucho más miedo, estas personas mayores que se quedan, sienten mucha ansiedad al ver que sus hijos salen a comprar, salen a trabajar, tienen pánico. Entonces yo a ellos les he pedido, y creo que es una medida, que se reúnan en familia, así a manera de una especie de mesa redonda, ¿no? Y empiecen a conversar los acuerdos no negociables que se pueden dar en un hogar, como las medidas de seguridad, para afrontar este momento de crisis, y las escriban en papelotes, ¿no? Las escriban. Oye, a ver, ¿qué no podemos dejar de hacer? Ya, eso tenemos que hacer sí o sí. Ya está, antes de salir esto, y lo pongan en su puerta o lo pongan en su pared antes de salir para que no se les olvide, ¿no? De alguna manera, esto le genera tranquilidad a la persona que queda adentro, porque va viendo que a manera de checklist tengo escrito lo que puedo hacer y lo que no debo olvidar. Entonces, ya mi hijo sale de todas maneras seguro, ¿no? Se tranquiliza. Eso está muy bueno. Claro, es como establecemos un reglamento interno, familiar, por así Así decirlo. es, así es. Hacerlo muy importante en consenso, para que todos pongan de su parte, para que no sientan que es imposición, y luego validarlo y cumplirlo, obviamente, que no se quede un Así es. papel de adorno, pues, ¿no? Hay que cumplirlo, pero muy interesante y sí puede ser muy recomendable en familia para tener más tranquilidad, ¿no? Sí, porque yo tengo, bueno, varias personas que se comunican conmigo ya a nivel de pacientes y que están viviendo, atravesando por situaciones de tensión impresionantes, porque obviamente ellos no pueden evitar que sus hijos salgan, no pueden evitar porque sus hijos ya son adultos, son padres de familia, que viven en casas multifamiliares, y entonces esto hace de que genere mucha ansiedad. Entonces la manera es ver, porque el ser es tan visual, el ser humano es tan visual, que solamente se siente más seguro cuando está escrito, cuando lo puede ver, cuando efectivamente el hijo marca de repente con un check que sí se puso la casaca, que sí se puso los guantes, que sí se puso la mascarilla. Es una manera de que papá, que es la persona mayor, o mamá, que está en casa, que se queda confinado en casa, se quede seguro de que su hijo salió protegido. Obviamente vendrá igual con todo su proceso de desinfección, y afuera igual habrá un check en el que el hijo igual apriete, no, ya me lavé las manos, ta. Entonces el papá va a decir, bueno, sí, efectivamente se está dando, y yo, ya bueno, es más difícil, no podemos decir que es imposible, pero sí es más difícil que este virus pues ingrese en el hogar. Y también tener un plan de acción de contingencia en caso de que se dé un positivo en casa. Porque no sabemos, podemos cuidarnos mucho, pero Ahí lo recomendable es que esa persona que sale más constantemente mantenga un espacio a ser posible aislado, ¿no? Por prevención más que nada. sí, pues, sí. ¿Cómo, qué decirle a la familia de los médicos, Sam? Que salen sí o sí. Familia de los médicos, lo que yo recomendaría es que, como tú mismo has sugerido, pues, ¿no? Pues pueden hacer en consenso ese reglamento interno familiar, validarlo en conjunto y cumplirlo, ¿no? Que el profesional de la salud, el médico que fuera a laborar a su centro de trabajo, eh, cumpla no solamente con los procedimientos al trabajar, sino también al volver a casa, ¿no? Que yo espero que sí y creo que sí lo hacen, pues, Ellos ¿no? lo están viviendo muy bien, Ellos pero tienen mucha los niños a conocimiento. veces no, ¿no? Los niños a veces no. Por eso No hay que se, no tener. se puede. Más bien, el problema que más veo en el personal médico es el estrés que tienen, ¿no? La sobrecarga laboral que pueden tener. Y bueno, también puede haber cierta ansiedad por estar expuestos a personas enfermas, ¿no? Pero claro, tú me haces referencia más a los familiares. A los que se quedan en casa, Claro, a los porque familiares, al que tiene miedo salir, correcto. ¿no?
es un miedo a salir, es un miedo a contagiarte, a salir de tu puerta y pensar que vienen los monstruos y te comieron, o te cae un balazo perdido y te mataron. Ujú. Eso es el miedo, ese es el miedo que se ha generado, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. y ese es comprensible también, es comprensible este estado de miedo, ¿no? Es comprensible. Entonces, yo quisiera saber si hay una pregunta del público. Acá tenemos que esperar un ratitín, porque este, siempre tenemos que esperar como 40 segundos para que la gente recién nos escuche. Entonces les damos ese tiempo para que nos escuchen y escriban. ¿Alguna pregunta que tengan? Recuerden que este es un proceso transitorio. Se da porque estamos confinados, porque estamos metiditos ya más de 20 días, o sea, ya tenemos meses, ¿no? Y que es por nuestra salud, no es que el gobierno pues quiera tenernos encerraditos para gobernarnos. Muchos, he escuchado esos comentarios últimamente, pero en realidad no, es para cuidarnos. Si pensamos que nosotros somos padres y queremos cuidar a nuestros hijos, igual, ¿no? El gobierno es como el papá grande y que quiere cuidar a su población. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tomar todas las medidas, nos dice Sam, tomen todas las medidas sanitarias. Si yo sé que soy una persona en mi hogar, que no tengo miedo a salir o me da miedo, pero es mi responsabilidad económica y tengo que salir, pues de alguna manera ahí las aíslo para evitar cualquier... Jugó una mala, ahí está. El internet nos quiere jugar otra vez, no quiere jugar como en la mañana. Entonces, separo mis cosas y tengo contacto con mi familia así después de haber pasado por un protocolo de desinfección. Que si tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Nos decía Sam, pasar por una escalerita de seguridades. Pasito a paso, despacito, ¿no? Despacito, como dice la canción. Despacito, así, ¿no? Vamos a ir un escaloncito, practicamos, agarramos confianza, avanzamos al siguiente escaloncito y así hasta poder salir. Cada uno tiene su propio tiempo, ¿no, Sam? Cada uno tiene su propio tiempo para vencer ese escalón. Correcto. No es que alguien te fuerce a hacerlo. Lo ideal es que tú mismo definas, una vez que reconozcas el miedo, he reconocido que tengo este miedo, este problema, esta angustia, esta ansiedad que quiero mejorar, voy a hacer una escalerita de qué acciones paso a paso yo puedo hacer para mejorar. Desde la más mínima. Es como que el problema, que es un problema para mí, que yo pueda percibir grande, yo lo divida en partes. Entonces, yo al dividir el problema, lo hago más tratable y también hago mis pasos a seguir o mis acciones más adaptables a problemas pequeños. Porque si yo me enfrento al problema grande, si yo tengo mucho miedo a salir y me llevan a un mercado aglomerado, me puede dar un ataque de pánico. Entonces, no tienes que hacerlo de golpe, hazlo de manera gradual, a tu propio ritmo. Así es, cada uno tiene su tiempo. Es igual como aprendemos a manejar. Al comienzo nos da miedo hasta agarrar el timón. Ya después ya vamos soltando, vamos frenando, vamos llevando los cambios. Con paciencia, igual, con paciencia. Cada uno tiene su tiempo. Acá no hay de que hay 13 clases y en 13 clases tienes tu brevete. No. Acá tienes tu propio tiempo, despacito, despacito, ¿ya? Y las familiares que están viendo a la persona dentro de su hogar que tiene este síndrome, tenerle paciencia. No decir, ya mi mamá, que otra vez, que... No, paciencia, ¿no es cierto, Sammy? Es muy importante comprender a la otra persona que puede estar sintiendo este síndrome. No todos lo van a experimentar, algunas personas, como podemos ver en las noticias, ya salen aglomeradas y todo, pero las que sí tengamos esta dificultad, ser muy comprensivos y también con los familiares que presentan estos síntomas, ¿no? Porque no les ayuda que alguien le esté molestando, incomodando, presionando, sino les ayuda que tengamos un poco de comprensión y motivemos un poco un empujoncito, pero en la dirección correcta, de manera positiva para lograr un cambio positivo en sus vidas, ¿no? Para que esto no sea algo que te paralice en el tiempo, porque si no lo superas ahora, puede ser algo peor a futuro. Entonces, hazlo de manera gradual y como les digo, esta exposición gradual lo puedes aplicar en cualquier temor que puedas sentir.
Así es. A ver, acá dice, la hermana Fanny nos pone, a ver, nos pone nuestra seguidora, fans destacada es ella. El miedo es porque vamos a morir con el COVID, amigos, dice. Por ejemplo, ahí está catastrofizando, si se dan cuenta. Ahí también una recomendación es que evitemos catastrofizar o pensar en el peor escenario posible. Mucha gente con miedo, con ansiedad, se pregunta, ¿qué pasaría si? ¿O qué sería si? Y esa pregunta lo llevan al último nivel de negatividad y piensan en el peor escenario posible, que es como lo menciona nuestro oyente, pues, ¿no? Ese temor, ¿qué puedo hacer con ese temor, con ese miedo? ¿Cómo lo puedo superar? Y la única forma de superar es replanteando ese pensamiento. Y también lo puedes corroborar, como te dije, si sales una vez, escríbelo. No, vuelves, vas a ver que no pasó lo que tú temías. El mismo hecho de que vuelvas con vida a tu casa, si tú piensas que vas a morir por salir, demuestra de que no está sucediendo tu peor temor. Exacto, y marcar a manera de tareo, ¿no? A veces cuando una persona es muy ansiosa, es necesario que evidencie. Entonces, día, el COVID tiene un proceso de exposición de más o menos 15 días para que aflore. Empieza a marcar, salí hoy día, muy bien, hoy día regresé, ok. Eh, Siguiente, al segundo día, no me pasa nada, estoy perfecto, amanecí, es más que buen día es hoy, marco, 2, y así hasta llegar al día 16. Al día 16 volteo y miro y digo, wow, pasaron los 15 días, me siento fuerte, me siento sana, estoy súper bien, y amanecer diciendo, oye, qué lindo día es hoy, me miro al espejo y qué bien estoy, y ponerme linda, ponerme guapo. Entonces eso va a hacer que también yo tenga ánimos, que mi sistema inmunológico esté fuerte, ¿no? Que no se me debilite, porque si no me agarro una gripe y pienso que es COVID y también me desespero y de repente genero grados mayores de ansiedad, ¿no? Hola, Milagritos, hola, hola. Acá tengo una joven amiga también, una joven amiga. Tengo muchos jóvenes amigos. ¿Algún, eh, ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si efectivamente el miedo que se genera es a morir de COVID. Eh, pero tenemos que mirar con ojos eh, de paz, de paz. Respiremos, miremos nuestro entorno, miremos nuestra familia. Ahora, si no hay necesidad de salir, no tienen por qué salir. Esto es en caso que tuvieran que salir. Recuerden que así comenzó Sam. Dijo, si tienen que salir, se ven en la necesidad de salir, porque tienen que trabajar, porque tienen que ir al banco, porque son los únicos titulares de la tarjeta, no sé. Ya, tienen que salir. Entonces, salvo es, y ahí se presenta el pánico, ¿qué hacer? Prepararse para salir, afrontar sus caminos de a poquitos. Si no tengo necesidad de salir, no voy a salir por cuidado de mi salud y de mi hogar, ¿no? De mi hogar. Entonces, no salgo. Así es. No es para que, ya salgan todos. No, no. No estamos fomentando que salgan todos. Eso se tiene que sacar de ese chip. No, no. Es en caso que tengas que salir porque eres policía, porque eres médico, porque tienes que ir a trabajar y a tu empresa ya se activó y tienes que ir a trabajar. Eh, Tienes que generar el ingreso para tu hogar, tienes que salir. Tu empresa te ha dicho, ya no vas a trabajar desde tu casa, tienes que salir. Tienes que salir, no hay delivery por tu casa, no hay delivery seguro. Entonces, tienes que salir a abastecer a tu hogar, tienes que ir a pagar al banco, tienes que ir a cobrar, tienes que ir a comprar medicina, no hay otra persona que lo haga. Te mueres de pánico. Ese es el síndrome de la cabaña. Ahí atacamos. No es que todos salgan. Dice acá, a ver, vamos a ver, la hermanita está, muchas gracias hermana Fanny por compartir. Es que pasa que mi mamá se enteró que mis amistades y familiares de la casa han fallecido por COVID. Mi hermana sale a trabajar. Wow. ¿Qué edad tiene la mamita? La mamita ya es mayorcita. Ya es mayorcita la mamita. ¿Qué le decimos a mí? Es una señora mayor, de tercera edad, en edad adulta mayor que se quede en casa, obviamente, y que se ha enterado que las amistades y familiares de la casa, que viven por ahí, o relacionados con la familia, han fallecido por COVID.
Y su hermana, que ya es adulta media, tiene que salir a trabajar. ¿Cómo controlar ese miedo en la mamita? Muy importante. Bueno, gracias por la pregunta y lo que yo diría es, primero, no generalizar, aunque esto va a ser difícil porque tenemos ya una referencia cercana, pues ¿no? Tenemos a familiares, amistades cerca del hogar, del barrio, que han sufrido con este virus y algunos han fallecido inclusive. Entonces, aunque sea difícil, no tenemos que generalizar que a todos nos va a dar, ese es uno, y segundo, que si nos da, todos vamos a morir. No tenemos que aceptar, dar por hecho que eso va a suceder. Como mencioné en el punto número 5 o 6 de las recomendaciones, no hay que pensar que lo peor ya es un hecho. Porque inclusive, si fuera a haber un contagio de COVID, no es igual a muerte. Porque el porcentaje de fatalidad es entre un 15%, si no me equivoco, por ahí aproximadamente. Eso significa que de 100 personas, 85 personas lo sobrepasan normal. Están sanas. Sí. Y bueno, inclusive es menor. El 15% va a algo crítico. Su salud se pone crítica. Pero ese Así es. 15%, un 5 ya lo sufre ya a nivel fatal, pues, ¿no? Entonces es un 5% en verdad el porcentaje de fatalidad. Entonces es lamentable, pero no es tan, no es un hecho que una persona con COVID ya sea un cadáver viviente. Ese es uno. Así es. Y también, como tú comentaste anteriormente, sería bueno que puedan establecer unas reglas básicas con un checklist que tú lo sugeriste para poner en práctica algunas medidas preventivas, pero también que reiteren a la mamita que efectivamente está tomando todas las medidas de prevención su familiar, pues, ¿no? Y también, obviamente, reiterar que si es una necesidad que tiene que trabajar, bueno, tiene que hacerlo, pero que vaya con todas las medidas de prevención de la mejor manera posible. Acá Así no, es. acá no se trata de que el problema sea cero, no, el problema existe, el problema está presente, es el virus, pues, ¿no? Se trata de cómo respondemos de la mejor manera posible a este virus para que evite que nos cause efectos psicológicos negativos en nuestro día a día. De eso se trata, pues, ¿no? Así es, así es. Entonces, efectivamente, a la mamita, como ya son mayores, tiene 76 años la mamita, mira qué linda, y que nos pregunten, qué emoción, ¿no? Entonces, miren, las personas mayores de 70, las personas adultas en edad de vejez, tienden a ser mucho más depresivas, tienden a presentar mucho más miedo ansioso hacia la muerte. Eso es normal en esta edad. Entonces, lo que tenemos que hacer de repente es ayudarla con música, con danza. No te voy a pedir que la manden a bailar a la mamita, porque de repente la mamita no puede bailar porque ya está mayorcita, pero sí de hacerle como especie de movimientos, ¿no? De danza, que ella agarre coordinación y decirle, mira, mami, ya llegué, estoy sana. Un poco que sienta la mamita que la hermana que sale a trabajar, porque dice que hay una hermana que sale a trabajar, llega ya bañadita, toda cambiadita, desinfectadita, y la abraza a la mamita, baila con ella, mamita, ya llegué. Un poco el estado de ánimo que le contagien a la mamá, que le den seguridad. Igual cuando salga, mamita, ya me voy, mira, ya me disfracé de astronauta, estoy saliendo, chao mami. Ese tipo de actitud ayuda a la tercera edad a vivir un estado de seguridad, porque hay que recordar que ellos sí, pues vuelven a ponerse mucho más atemorizados. Sin COVID ya piensan en fatalidad, ahora con COVID y con todo lo que ven. Sí, sí, Tiquito, dice mi mamá baila hasta guayno, pero vieran a la doña Carmen, pues vieran a doña Carmen bailando, ella no tiene otro ánimo, entonces por eso estos ánimos de mayores de 70, de 75 deben darse, deben fortalecerse. Es como efectivamente se logra superar estos miedos en los papitos que son tan mayores, ¿no? A ver, dice, ¿es normal que mi hijo me dé la bendición encomendando todos los santos? Creo que tiene mucho miedo que me pase algo. ¿Cómo debo actuar?
Su hijo es Como tú, adolescente, Sammy, su hijo es adolescente. Su hijo es adolescente y cuando la mamita sale a trabajar, dice, el niño le da la bendición, bueno, el adolescente le da la bendición, que todos los santos la protejan, porque la mamita tiene que trabajar, ella sale a trabajar. Eh, ¿Está bien, dice ella, está bien o es mucho miedo lo que él tiene? ¿Cómo dependería debe actuar? de cómo lo hace, ¿no? Si lo hace en su semblante, con mucha preocupación, o lo hace con un poco más de ánimo, un poco más positivo, ¿no? De repente, como una bendición como le está dando, pues, ¿no? Dependería de cómo ella siente que él lo está haciendo, pero también siempre es bueno conversar con él, cómo se siente, reiterarle que uno se está cuidando, que están haciendo las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Darle ese confort al hijo de que lo tengo que hacer por el deber, por la responsabilidad, pero lo estoy haciendo de la mejor manera posible y date cuenta que estoy yo bien y te transmito mi tranquilidad a ti también, ¿no? Ujú. Efectivamente, la misma hermana nos dice que ella presencia mucha preocupación al momento en que su hijo le da la bendición. Entonces, habría que preguntar, ¿con qué cara salgo yo a trabajar? Si yo salgo con cara preocupada, mi hijo va a estar preocupado, muy preocupado. Se transmite, pues, ¿no? Influye mucho cómo los hijos vean a los padres y cómo ellos también se puedan sentir, ¿no? Y actuar y lo expresan igual, ¿no? Y Entonces, ahí está el comentario de la hermana que decía, mi mamá baila hasta guayno. Efectivamente. muy ¿Quién importante conoce a para doña los, Carmen? es muy importante para los adultos mayores, claro, que hagan actividad, ¿no? Lo posible. Igual también bueno, para todos en general, pero un poquito más para los adultos mayores, ¿no? Darle cosas que los ayuden a entretenerse, a estar activos, como te dijiste, diciendo música, poniéndole, no sé, compartiendo videos de su interés, haciendo actividades juntos, bueno. Pintando, pintando. A ellos les ayuda mucho pintar. No, Hay que no, no, recordar que nuestros papitos mayores, depende ya de nosotros, todos vamos a envejecer, todos vamos a envejecer, pero no todos tenemos que ser senectos, ¿no? No todos tenemos que ser senectos, no todos debemos ser seniles, no. Nuestras capacidades tienen que estar lúcidas, entonces no los anulemos a los papitos, démosle todas las facilidades para que ellos sean productivos, para que ellos se sientan que son capaces de hacer cosas. Y entonces cuando ellos se sienten capaces hasta de controlar que la hija salió con la capa, con el guante, con el nasobucal, con el lente, con todo lo que quieran, se va a sentir más seguro. Acuérdense que él tiene que sentirse hábil. Es más, de repente le pueden decir, mira mamita, aquí están los desinfectados y aquí están los infectados. Tú agarras de los desinfectados y le vas a poner todo el kit. Verifica que está la capa, que está el guante, que está la nasobucal, que está... Ya, la mamita se va a sentir segura de que la hija salió con todo el arsenal astronauta para salir a la calle. Eso de repente la tranquiliza, de repente, porque hay que darles también actividades que ellos puedan hacer, ¿no? exacto. Igual también con los niños también, ¿no? Así es, así es. Igual con los adolescentes. En realidad, tenemos que ser muy visuales. Los ojos nos van a ayudar a superar esta etapa. Así Y que si estamos viviendo ese síndrome, muy importante tratar de mantener la calma, el jefe de hogar, jefa de hogar, para transmitirlo a los demás, ¿no? Porque si vemos la responsable de hogar angustiada, preocupada, ansiosa, frustrada, eso también va a ser un bajón a nivel familiar. Entonces es sí. muy importante de tratar de sobrellevar de la mejor manera posible esta situación, que esperemos poco a poco vaya mejorando, no vaya en esa tendencia decreciente de contagio para que podamos estar mejor, ¿no? Así es. Y como bien dices, no, Sami, hay que ver también las cifras y hay que ser objetivos. Los que han salido del COVID son muchos más de los que en realidad han fallecido. Y Sí, sino que siempre la prensa sensacionalista nos muestra la parte feíta de la noticia, ¿no? por eso lo Entonces, ideal no es ver tanta noticia todo el día, uno. sí, Y dos, como tú dices, hay que revisar cifras. Es decir, si bien es cierto, no se ha testeado a toda la población, porque es imposible que todos nos hagamos la prueba, la proporción de recuperados ya está sobrepasando la proporción de contagiados activos. así Entonces, es, eso así es muy es. importante y es un poco tranquilizante ya tenerlo en perspectiva, ¿no? Sin perder los cuidados, ¿no? Sin perder los cuidados. Obviamente. Bueno, chicos, nos queda 30 segundos. Cuéntenme si hay alguna pregunta más, algún compartir más. Sami puede decir
dándole algún consejo general a todos, que nos quedemos con tu carita, con tu recuerdo, y cuando quieras, estas son tus ventanas abiertas para ti, estas son el título de hoy día, y has compartido con nosotros, y esas son tus redes sociales donde te pueden ubicar, ¿verdad? Verdad, un gusto poder compartir con todos. Y si desean conocer un poquito más de algunas guías que he elaborado de psicología, pueden entrar a la web. Básicamente son conceptos básicos de psicología que pueden ser de interés y utilidad para ustedes, ¿no? Como temas sobre el estrés, la ansiedad, la depresión, inteligencia emocional, lo que ustedes gusten, ¿no? Son guías libres de acceso. Así es. Muy bonita tu página, la estuve hojeando. Y aparte me voy a seguir enganchando porque he visto que tienes tiempo para publicar temas bastante prácticos para toda nuestra sociedad. La estoy derivando a algunas de las personas para que puedan ver ahí tu página y que te sigan. Entonces, gracias a todos los que hoy estuvieron con nosotros. Estos son los números de Creando para que nos den sus referencias de los temas que quisieran manejar. Recuerden que mañana tenemos tema en la mañana y por la tarde no tenemos tema porque estamos en un proceso de mantenimiento de maquinaria. Entonces, aparte ya las horas en este programa nos ganan y no podemos utilizar tantas horas, entonces tenemos que esperar que nos vuelvan a habilitar las horas hábiles. Entonces, les voy a pedir que nos refieran compartiendo este video. Creo que es un tema bastante interesante para toda la sociedad, no solo del Perú, de todo el mundo está siendo afectado con esta pandemia y queremos sumar positivamente hacia cada hogar, ¿no? Hacia cada hogar. Gracias, Sami, por haberte sumado, como te dije, a esta locura totalmente generosa. Gracias, esperamos que puedan venir más amigos tuyos que también se quieran sumar a esta locura para poder tener mejor salud mental en nuestros hogares. Oh, Dios te bendiga, Samuel. Mira, dice acá, te están mandando. Mira. Dios bendiga, Samuel. Muchas gracias. Un gusto poder compartir conocimientos, ¿no? Sí, gracias hermana Fanny. Gracias, Fanny. Gracias. Que nos quedamos con ese Dios bendiga, Samuel, que ha sido tan lindo. Gracias de verdad para todos los que han asistido el día de hoy, para los que lo puedan ver después. Un abrazo fuerte, paz y bien para el mundo, que esta paz y este bien llegue efectivamente a sus hogares, porque la paz nos saca de esta sí o sí, y el bien, que es el amor extremo, nos va a salvar de todas maneras. Así que paz y bien para el mundo. Gracias, Samuelito, te quedas conmigo en interno y con todos hasta mañana, en la mañana a las 11 de la mañana.